En 1504, Nicolás Maquiavelo escribió el Decenal, un poema que instaba a Florencia a adoptar la autocrítica y la reforma militar en lugar de depender de la caprichosa fortuna. Argumentó que la vulnerabilidad de Italia ante las potencias extranjeras se debía a la falta de ejércitos nativos, lo que lo llevó a defender la creación de una milicia ciudadana. A pesar de la férrea oposición de las facciones patricias, que temían armar a las clases bajas, Maquiavelo implementó con éxito un programa de reclutamiento en la campiña toscana, haciendo hincapié en la justicia, la disciplina y el deber cívico. Sus esfuerzos culminaron con la reconquista de Pisa en 1509, una victoria que reafirmó su creencia en la superioridad de los soldados ciudadanos sobre los mercenarios. Sin embargo, el período también estuvo marcado por la inestabilidad interna. En concreto por el controvertido matrimonio de Filippo Strozzi con Clarisa de Médici, que expuso las debilidades legales de la República. En última instancia, aunque Maquiavelo demostró su brillantez como organizador militar y diplomático, el fracaso del gobierno. En última instancia, aunque Maquiavelo demostró su brillantez como organizador militar y diplomático, el fracaso del gobierno a la hora de enfrentarse con decisión a los conspiradores internos dejó en peligro el futuro de la República Florentina. A ver, cuando escuchamos el nombre Maquiavelo, casi de inmediato pensamos en maquiavélico, ¿no? O sea, en alguien astuto, sin escrúpulos. Pero esa, la verdad, es solo una parte de la historia. Hoy vamos a ver una faceta completamente diferente, la de Maquiavelo como un servidor público, un burócrata, que se enfrenta a una crisis que de verdad amenazaba con destruir su hogar, la Florencia del Renacimiento. Ok, para entrar en materia, hay que transportarnos a la Italia de principios del siglo XVI. Miren, por un lado, era un hervidero de riqueza, de arte, de cultura, algo de verdad sin igual. Pero por otro lado, era un campo de batalla, un caos político total y una debilidad militar que daba miedo. El propio Maquiavelo, en su poema El Decenale, captura perfecto este sentimiento, el de una tierra hermosa, sí, pero totalmente desgarrada y sobre todo vulnerable a cualquier potencia extranjera que quisiera entrar. Y aquí es donde surge la pregunta que de verdad obsesionaba a Maquiavelo y a la gente de su época. ¿Cómo es posible? ¿Cómo una ciudad tan próspera, tan avanzada como Florencia, podía ser tan pero tan inútil en el campo de batalla? Este era el problema central, el nudo de todo, que él se propuso no solo diagnosticar, sino, y esto es lo importante, resolver. Bueno, para entender la solución que él propuso, primero tenemos que meternos bien a fondo en el problema. Y es que la élite de Florencia, la gente con poder, tenía una excusa, una excusa muy cómoda para todos sus fracasos. Una palabrita mágica que lo arreglaba todo. Mala fortuna. Y de verdad que la lista de fracasos era larga, y bastante humillante. Florencia dependía por completo de ejércitos de mercenarios que se vendían al mejor postor. La guerra para recuperar la ciudad rebelde de Pisa era un desastre sin fin. Incluso intentaron un megaproyecto de ingeniería loquísimo para desviar el río Armo y dejar a Pisa sin agua. Obviamente, un fiasco total que les costó una millonada. Y ante todo esto, ¿qué hacía la élite florentina? Pues nada, se encogían de hombros y le echaban la culpa a la mala suerte. Pero Maquiavelo no se compraba ese cuento. Para nada. Para él la respuesta era mucho más incómoda. En su poema lo deja clarísimo. El problema no es la fortuna. El problema eran ellos. Los italianos, y en especial los florentinos, eran los únicos arquitectos de su propia debilidad. Todo por una serie de decisiones terribles. Y a ver, si el problema eran las malas decisiones, la solución no podía ser simplemente sentarse a esperar a que la suerte cambiara. No, se necesitaba una idea radical, una idea que de verdad iba a transformar por completo la forma en que Florencia entendía el poder y lo que significaba ser ciudadano. Y aquí está el centro de todo, el concepto de virtud. Y ojo, que esto no se traduce así nomás como virtud moral, para nada. La virtud es una cualidad activa, casi feroz. Es la energía, la habilidad, la audacia para tomar el control, para doblegar a la fortuna en lugar de ser su víctima. Es, en esencia, la capacidad de forjar el propio destino. Y la forma en que Maquiavelo ilustra esto es genial. Miren el contraste. Por un lado está Florencia, rica sí, pero políticamente blanda, lenta para reaccionar. Por el otro está Pisa, su enemiga, empobrecida, asediada, con hambre, y sin embargo luchaba con una ferocidad increíble. Para Maquiavelo era obvio. Pisa, en su resistencia desesperada, era la encarnación de esa virtud que a Florencia le urgía tener. La idea era brillante. Florencia necesitaba su propio ejército de ciudadanos, un ejército que tuviera virtud. Pero claro, convertir esa idea en realidad iba a ser una lucha brutal.
Y no en el campo de batalla, sino en los pasillos llenos de intrigas del poder florentino. A la élite de Florencia, la idea le pareció un horror. A ver, armar a la gente común, a los campesinos, a la plebe, les daba pánico que un ejército de ciudadanos pudiera volverse en su contra, o que algún líder con mucha ambición lo usara para convertirse en un tirano. Y por si fuera poco, a muchos nomás no les caía bien del jefe de Maquiavelo, Piero Soderini, así que se oponían a cualquier cosa que él propusiera, por sistema. Y el problema no era solo con los ricos, ¿eh? Cuando Maquiavelo se fue al campo a reclutar, se encontró con un muro de desconfianza. Los campesinos creían que eso de enlistarse era solo un pretexto para cobrarles nuevos impuestos. Además, odiaban más a los del pueblo de al lado que al enemigo en Pisa, y se negaban a entrenar juntos. Un verdadero lío. Entonces, ¿cómo le hizo Maquiavelo para darle la vuelta a esto? Pues no con discursos ni teoría, sino con pura acción pragmática. Se fue de pueblo en pueblo hablando con la gente, asegurándoles que no habría nuevos impuestos. Les ofreció incentivos, como perdonarles algunas deudas. Y lo más importante, creó un sentido de identidad común. Les dio uniformes e insignias con el León de Florencia y organizó ceremonias de juramento muy formales para que sintieran que su deber era cívico y hasta religioso. Después de años de lucha política y de un reclutamiento dificilísimo, llegó el momento de la verdad. La gran idea de Maquiavelo, su ejército de ciudadanos, estaba a punto de ser puesta a prueba en el asedio final de Pisa. Pero la primera prueba no fue en el campo de batalla, sino que fue puro espectáculo. Y todo comenzó con este número, 400. Ese fue el número de los primeros conscriptos campesinos que Maquiavelo llevó a Florencia no para pelear, sino para una demostración pública. A ver, hay que imaginar la escena. Estamos en febrero de 1506. Esos 400 campesinos que antes nadie tomaba en serio marchan por la plaza principal de Florencia en perfecta sincronía, con sus petos de hierro, sus mallas rojas y blancas. Fue una pieza de teatro político, perfectamente coreografiada para dejar con la boca abierta a los que no creían en el proyecto y, claro, para ganarse al resto de la ciudad. Y el impacto fue tremendo. Hay una cita de un cronista de la época que lo describe perfecto. Esa belleza desgarradora que solo se encuentra en las cosas hechas por el hombre, con materiales pobres e improbables. La gente vio que la nobleza no era algo de sangre, sino que se podía crear, se podía forjar a partir de materiales pobres e improbables, con disciplina, orden y un propósito común. Maquiavelo había ganado la discusión de la forma más espectacular posible. Y bueno, esa milicia demostró de que estaba hecha en la parte más brutal de la guerra. Bajo la dirección de Maquiavelo, impusieron un bloqueo implacable, devastaron los campos para cortar los suministros y matar de hambre a la ciudad. Y funcionó. En junio de 1509, después de 15 largos y difíciles años de rebelión, Pisa finalmente se rindió a Florencia. La victoria militar fue enorme, claro que sí. Pero para Maquiavelo, las lecciones más profundas no eran sobre tácticas de guerra, eran sobre la naturaleza del poder, tanto el que se ejerce hacia afuera contra los enemigos, como el que se ejerce, y esto es clave, adentro de casa. Y aquí es donde se ve lo complejo de su pensamiento. Para el enemigo externo, los conquistados de Pisa, Maquiavelo recomendaba clemencia, generosidad. Él creía que una paz así los convertiría en socios leales. Pero para las amenazas internas, o sea, los conspiradores dentro de la misma Florencia, su consejo era totalmente opuesto. Severidad. Y sin dudarlo. ¿Y a quiénes se refería con eso de amenazas internas? Pues a gente como la que estuvo involucrada en el complot de los Strozzi y los Medici, una conspiración de la élite para debilitar a la República. Para Maquiavelo, a estos hijos de Bruto, que es una referencia a los hijos del fundador de la República Romana que conspiraron para traer de vuelta al rey, a esos había que aplastarlos sin piedad para poder salvar al Estado. Y esta es la crítica trágica que Maquiavelo le hace a su jefe, a Piero Soderini. Lo veía como un buen hombre, sí, pero como un líder débil. Soderini creía que con paciencia y con bondad podía ganarle a sus enemigos. Maquiavelo, en cambio, sabía que la pura bondad no sirve de nada contra la malicia. Soderini no estaba dispuesto a matar a los hijos de Bruto, y, para Maquiavelo, esa indecisión iba a ser fatal para la República. Y este epigrama, que tiene un humor bastante negro, lo resume todo. Cuando Soderini murió, Maquiavelo imaginó que Plutón, el dios del inframundo, le gritaba: «Espíritu tonto, ¿por qué al infierno? Sube al limbo con el resto de los bebés». ¿Y por qué? Porque su bondad, al no estar acompañada de la severidad necesaria, era vista como una debilidad infantil, una falla fatal en un líder. Y esto nos deja con una pregunta bastante incómoda, ¿no creen? ¿Puede una buena persona ser siempre un buen líder?